Estamos con el profesor Manuel Núñez y vamos a conversar. Hemos podido analizar, por un lado, los efectos de la sentencia en el caso de la acción de inaplicabilidad, los efectos de la sentencia también a propósito de la acción de inconstitucionalidad, y también hemos podido identificar cuáles son las tensiones entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional por razón justamente de los efectos de la sentencia y la disposición de los jueces a acatar las decisiones del Tribunal Constitucional, y también la necesidad de que el Tribunal Constitucional se autorrestrinja para no entrometerse justamente en las competencias de los tribunales ordinarios y particularmente de la Corte Suprema. El explicar que no siempre es fácil determinar, como dices tú, a partir de qué momento se produce el efecto. La verdad es que eso va a depender de las características de la gestión. Y yo acá quisiera explicar que la idea de este recurso de inaplicabilidad es que el Tribunal de la Gestión respete la decisión de inaplicabilidad dejando de aplicar el precepto legal. Ahora, ¿cómo ha funcionado esto en la práctica? Como es bien sabido, no hay un cordón umbilical que vincule la jurisdicción del Tribunal Constitucional con la jurisdicción de los tribunales de la gestión, como lo había por la antigua inaplicabilidad, donde el mismo tribunal que se pronunciara en la aplicabilidad era el que tenía la superintendencia directiva, correccional y económica, y por lo tanto podía, a lo menos en teoría, velar porque sus fallos se cumplieran. La fidelidad o la lealtad a los fallos, que es algo sobre lo que podemos conversar al final, es una cuestión que depende en definitiva del tribunal de la gestión y sobre todo de sus superiores, que usualmente serán tribunales como la Corte Suprema, que es donde se han presentado los conflictos. Aquí, siendo, digamos, el Tribunal de la Gestión, estando obligado por la sentencia, uno espera cierto, digamos, deber de lealtad institucional. Sin embargo, como adelantaba en la práctica, ya desde hace varios años atrás y antes del famoso conflicto entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema a propósito de los juicios laborales de tutela, digamos, llevados por funcionarios públicos, mucho antes de eso ya se habían presentado diferencias. Y esas diferencias partían por aplicación de una teoría, yo diría, por dos grandes razones. Habían razones que eran viejas, heredadas de la antigua inaplicabilidad, que decían que la inaplicabilidad no produce efectos retroactivos, sino solo efectos prospectivos, y por lo tanto no afectan aquellos actos, sobre todo administrativos, de aplicación de los preceptos declarados inaplicables. Esto pasó, por ejemplo, en los casos de las inaplicabilidades acogidas respecto de las normas que permitían a Tesorería descontar de las devoluciones de impuestos las deudas fiscales por crédito universitario. En algún caso, el Tribunal Constitucional declaró inaplicables esos preceptos como forma de autotutela, y sin embargo, las Cortes de Apelaciones, habiendo sentencias de inaplicabilidad dictadas y acogidas en esas gestiones judiciales, muchas cortes dijeron, algunas cortes dijeron que ese fallo no tenía efectos porque ya había sido aplicado por el órgano administrativo. El caso quizá que dio más que hablar, como el primer enfrentamiento entre una decisión del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, fue un caso famoso resuelto aquí por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde se discutía de la aplicación de un precepto legal que había hecho la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y donde el Poder Judicial dijo, habiendo también un fallo que decía que ciertas normas que regulaban el pago de bonos a los miembros del Poder Judicial era discriminatoria, la Corte dijo, bueno, eso es lo que dice el tribunal, pero bueno, la Corporación Administrativa del Poder Judicial ya aplicó ese precepto legal y por lo tanto no es la inaplicabilidad una instancia, un proceso destinado a revisar la legalidad o la legalidad, bien digo, de actos que ya fueron, digamos, pretéritabamente ejecutaron una ley. Esa, yo diría, no es un fenómeno nuevo, no es algo que haya que reprochar, no es un argumento que haya que reprochar a esta inaplicabilidad, porque esto es un argumento que ya venía, como decía recién, desde antiguo, a lo menos desde la vieja inaplicabilidad de la Constitución del 80. Hay sí una segunda categoría, digamos, yo diría, de argumentos que sí son nuevos de este proceso, que son los que se han dado
en casos, digamos, muy bullados, como el retiro de fondos de las administradoras de fondos de pensiones o el juicio del conflicto a propósito de los litigios laborales de los funcionarios públicos. Y si me permites, yo quisiera terminar la explicación con estos argumentos. La Corte de Apelaciones de Antofagasta interpuso un recurso de inaplicabilidad que fue rechazado, un recurso que incluso generó mucha cobertura mediática. Ese recurso fue rechazado y, no obstante haber sido rechazado, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de protección en primera instancia. Y la razón fue una razón de texto, y fue que la Corte dice, bueno, yo ya no puedo, habiendo un fallo del Tribunal Constitucional, declarar el acto de la AFP ilegal. El acto es legal. Y ahí formalmente cumple con su deber de sumisión a la sentencia de inaplicabilidad del Tribunal Constitucional. Sin embargo, dice, yo puedo juzgar su arbitrariedad o su racionalidad. Por lo tanto, este acto, que es legal, al mismo tiempo puede ser calificado de arbitrario, por eso, con posterioridad al fallo del tribunal, aplicando la Constitución en esa parte que mandata a la Corte para escrutar la racionalidad del acto impugnado, terminó acogiendo el recurso de protección, que, como saben ustedes, a partir de agosto la tercera sala ha venido echando abajo todos esos recursos de todas esas sentencias, la de Antofagasta, la de Talca y otras, con el voto incluso del ministro Pirri, que dice que lo que le corresponde al tribunal es aplicar las leyes sin la posibilidad de poder inaplicarlas por conceptos privados que pudieran tener los jueces de justicia, citando la famosa frase, ¿no es cierto?, hay del país que es gobernado por sus jueces. En otros casos, como el caso de los funcionarios públicos, se generó antes del estallido social, y con esto estoy terminando, Miriam, toda una gran polémica, ¿no es cierto?, acerca de, a nosotros los chilenos nos encanta tomar prestadas palabras y calificativos de otro lado, el choque de trenes, la guerra de jurisdicciones. Choque de trenes, yo diría, no fue. Rápidamente el episodio se devolvió, se olvidó, porque al poco tiempo lo pilló el estallido social y ya nadie se acordaba del choque del famoso choque de los trenes. Y lo que es más importante, yo creo que la sentencia de la cuarta sala de la Corte Suprema es importante porque, si bien aparentemente desobedece el mandato el contenido de la sentencia de inaplicabilidad, lo que hace el fallo en realidad es decir, mire, en este caso, por las particulares características que tiene el recurso de unificación de jurisprudencia, el hecho de que se haya declarado inaplicable la norma del Código del Trabajo que permite supletoriamente aplicar la jurisdicción, no tiene ningún efecto concreto. Y esto, y ahora sí que termino, Miriam, es importante porque, como decía el Evangelio, el conocimiento de Dios tiene caminos que son insondables e inescrutables. El proceso tiene caminos que son inescrutables. El juicio se puede, no se gana, en otras palabras, el litigio cuando se obtiene una sentencia estimatoria de inaplicabilidad. No, el juicio tiene derroteros que son, infinitos, teóricamente hablando, y las posibilidades de los jueces muchas veces exceden, por la naturaleza de los litigios, por la naturaleza de los recursos, lo que el Tribunal Constitucional puede prever. Eso es lo que yo Miriam, te respondería respecto de los juicios. Yo quisiera aprovechar, ya que hemos estado en el tema de la situación, a veces tensa entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, porque el tema no es sencillo. El Tribunal Constitucional, en una sentencia estimatoria, le dice al juez de la gestión pendiente: no aplique este precepto legal por ser contrario a la Constitución, en su aplicación produce efectos inconstitucionales. Ha ocurrido a veces que el juez de la instancia ha entendido que puede de alguna manera no cumplir con la decisión del Tribunal Constitucional, a veces la ha desobedecido, a veces, por ejemplo, ha dicho que ese precepto legal en ese caso está derogado, eventualmente no cita la sentencia del Tribunal Constitucional y falla en otro sentido. Esa es una posibilidad que se exacerba cuando el que lo dice es la Corte Suprema, se complejiza más el asunto ahí. Y en otras ocasiones también el Tribunal Constitucional
lo decías recién, en estas sentencias interpretativas. También ha carecido de autorrestricción y ha tratado de invadir un poco el ámbito de las decisiones del juez de la instancia. Le ha dicho cómo debe fallar, o debe fallar en el entendido que, o le ha dicho cómo se analizan los hechos o cómo deben probarse. O sea, la situación es bastante tensa a veces entre ambas jurisdicciones. Yo no sé si pudieras identificar un par de ejemplos más de los que te referiste, por ejemplo, este supuesto choque de trenes a propósito del artículo 485 del Código del Trabajo. El caso, entiendo, Gómez Montoya también es el caso que mencionabas antes sobre cuál es el momento en que la sentencia produce el efecto, porque ahí la tensión es bien importante y eventualmente un cambio constitucional a los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional pudiera despejar qué debe hacer el juez, qué no debe hacer el Tribunal Constitucional y qué valor tiene la sentencia del Tribunal Constitucional. Yo creo que ahí hay todavía espacio para modificar o cambiar la Constitución y perfeccionar el valor de la sentencia, que sabemos que es cosa juzgada, pero no sabemos si tiene valor obligatorio, vinculante, a quienes alcanza. Sabemos que el artículo 7 determina que los tribunales de justicia deben cumplir, pero no hay imperio para hacerlos cumplir. Entonces ahí hay una serie de cuestiones que quizás se podrían mejorar o perfeccionar. No sé cuál es tu opinión al respecto. Gracias, Miriam. Efectivamente, los ejemplos que yo puse no son los únicos. Quizás son los que han generado mayor atención de la opinión pública. Los hubo, como mencioné en un principio, a propósito de los juicios llevados ante las Cortes de Crédito Universitario, formas de desobediencia, de fallos de inaplicabilidad. En otros casos, lleva una cuestión que excede, yo creo, que el campo de la inaplicabilidad centrada. Muchas veces los jueces tienen herramientas para, que es una cuestión muy discutible, pero tienen herramientas o han demostrado tener herramientas para lograr efectos similares a la inaplicabilidad sin recurrir a la inaplicabilidad. Un ejemplo es el que mencionas tú, que es el ejemplo de la derogación. Yo sé que es una cuestión que es muy controvertida, hay literatura que sostiene con fundadas razones de que la Constitución no tendría el efecto, digamos, derogatoria de normas preconstitucionales, a mi juicio preconstitucionales y también, digamos, postconstitucionales cuando media una norma legal expresa. Yo creo que sostengo la teoría de que en aquellos casos en que el operador es capaz de justificar, el operador, distinto al Tribunal Constitucional, por cierto, es capaz de argumentar una antinomia completa, el tribunal puede aplicar la Constitución con efectos derogatorios. Lo que pasa es que los ejemplos de derogación suelen ser muy malos, que está derogado el 450 del Código Penal, que está derogado el 2331 del Código Civil, que está derogada la norma de la ley de extranjería, ¿no es cierto?, en el famoso caso de la inscripción de matrimonios de extranjeros sin permiso de residencia. En fin, quizás los casos han sido tan malos que han desprestigiado la posibilidad que tiene, creo yo, legítimamente la Constitución de derogar normas anteriores. Ahora, con relación a las a las posibilidades de mejora, bueno, una posibilidad radical de mejora podría ser devolverle a la Corte Suprema esta función, la función de declarar inaplicable los preceptos legales, como era hasta el año, hasta la reforma del 2005. Esa reforma quizás sería un poco antihistórica, que sería la reforma más radical, por cuanto sería devolverle al órgano que tradicionalmente se esforzó en jibarizar el recurso, sería algo así como devolverle el juguete al niño que no lo quiso utilizar durante décadas, ¿cierto? Otra alternativa de mejora sería mantenerla en la aplicabilidad, asegurando un sistema recursivo, pero asegurándolo en términos legislativos, porque a lo mejor uno podría decir, si es que el problema se da a nivel, de cortes de apelaciones, como habría sido el caso de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, uno podría decir que el recurso de casación, de proceder al recurso de casación, o el de apelación podría perfectamente justificarse por desobediencias de la sentencia del Tribunal Constitucional.
Ese problema podría, digamos, esa solución legislativa podría solucionar estas eventuales desviaciones respecto a lo decidido por el Tribunal Constitucional, siempre y cuando no estuviésemos hablando de la Corte Suprema, porque llegando a la Corte Suprema el problema, digamos, se va a mantener al no haber ningún tribunal por sobre ella. Y yo aquí creo que la solución es más bien de que la Corte entienda que acá, que ambos tribunales, yo creo que bien lo dices tú, no solo la Corte Suprema, ambos tribunales entiendan bien cuáles son sus respectivas atribuciones, pasando por una modificación legislativa que probablemente aclare más el efecto vinculante de esta sentencia, y por otro lado, por algunas quizás prácticas jurisprudenciales en el tribunal que pudiese, por ejemplo, reducir la extensión de las sentencias, que pudiese, por ejemplo, renunciar a la posibilidad de incorporar interpretaciones aplicando el principio de deferencia. Eso lo dice en algún voto años atrás muy bien el ex ministro Bertelsen, cuando dice, cuando resta su voto a estas prevenciones diciendo, bueno, ya tenemos demasiadas prevenciones, pareciera no haber evidencia que los tribunales de las gestiones aplican nuestras prevenciones, por lo tanto lo que nos corresponde es declarar el precepto inaplicable o bien rechazar las inaplicabilidades. Te agradezco, Manuel, por todas las explicaciones. Hemos tenido 2 sesiones en una sola, porque hemos podido analizar, por un lado, los efectos de la sentencia en el caso de la acción de inaplicabilidad, los efectos de la sentencia también a propósito de la acción de inconstitucionalidad, y también hemos podido identificar cuáles son las tensiones entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional por razón justamente de los efectos de la sentencia y la disposición de los jueces a acatar las decisiones del Tribunal Constitucional, y también la necesidad de que el Tribunal Constitucional se autorrestrinja para no entrometerse justamente en las competencias de los tribunales ordinarios y particularmente de la Corte Suprema. Así que muchísimas gracias por tus comentarios, por tus explicaciones, absolutamente claras y pedagógicas como siempre. Y agradecemos entonces al profesor Manuel Núñez Poblete, profesor de la Universidad Católica de Valparaíso y coinvestigador del proyecto Fondesit Regular 1180-530 por la presentación de estas ideas, de estos comentarios y de las propuestas también de cambio constitucional. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias a ti, Miriam.